refresco, ¿va? Coge el refresco y se sigue. Si es que este punto te está retrasando la línea, porque hay muchos que se retrasan al servir, simplemente lo pones en otro extremo. ¿Correcto? Por ejemplo, en muchos casos, el 30% de los comedores que he implementado, el principal problema de retraso en la línea era acá. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Compramos una mesa accesorio, pedido adicional, y lo ubicamos en un extremo, lo más alejado a la línea. Cosa que ahí este flujo es más rápido. El cliente va y se sirve. Y donde se acumula es en el dispensador. Bueno, ya depende de su capacidad, si ponen 2, 3, ¿no? Depende de la cantidad de condensador. Pero ya no en tu línea. Tu línea es rápida. Y los coches por la bandeja. Los coches por la bandeja, obviamente que si es que acá voy a dar un postre o algo adicional, los dejo. Pero si es postre, si es coche por la bandeja de residuos, tiene que estar en otro extremo. No puede estar en esta área. Dentro de los formatos que se tiene que manejar en el área de procedimientos, tu checklist de higiene personal. Evaluar siempre. Higiene, presentación, uñas cortas, higienización de las manos. Y esto se evalúa todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días de producción. Formato de degustación, siempre nosotros tenemos que evaluar con qué características organolépticas está saliendo la preparación al cliente. ¿Quiénes evalúan? El administrador, jefe de cocina, y si el proyecto tiene nutricionista, nutricionista. Recuerden que la norma para servicios de alimentación, que si bien es cierto, está obsoleta, es del año 81, pero todavía está vigente, que es la 019. En la 019, en el artículo 2, se contempla de que para un proyecto de más de 500 comensales, tiene que existir un nutricionista a tiempo completo. Para menos de 500 comensales, nutricionista a tiempo parcial, que tiene que visitar de 2 a 3 semanas el proyecto. Entonces, si es más de 500 comensales, obviamente hay un nutricionista. Entonces, el nutricionista, el administrador y el jefe de cocina son los que evalúan. En la actualidad, las empresas ya no contratan administrador, sino un nutricionista administrador. Pago más, pero ahorro costos. También la opción. O hay otra manera, nutricionista, jefe de calidad. Por semana, es tiempo parcial, así lo detalla el artículo 2. La 019 del año 81, obsoleta, pero todavía vigente. Esperemos que la autoridad sanitaria elabore una norma, actualice las normas para servicios de alimentación colectiva. Pero podemos basarnos, si hacemos la vigilancia, tenemos que basarnos al menos en las 749 y en los principios generales de higiene del colegio. Temperatura de almacenamiento. Si bien es cierto, en la actualidad cada cámara ya tiene un contómetro, donde nos mide las temperaturas, pero como procedimiento nosotros tenemos que controlar diariamente. Este formato es mensual. Por ejemplo, acá detallamos mes, diciembre, y de acá del 1 al 31 de diciembre. Todos los días, turno mañana, turno tarde, ustedes controlan. Si es refrigeración, ¿en qué rango tiene que estar? 0 a 6. ¿Qué congelación? Menos 16 a menos 18. Cocción de los alimentos. Por ejemplo, la cocina inteligente, que son los hornos Rational, la ventaja es de que ya uno programa la temperatura y ya sabemos que a esa temperatura es la que sale. Además, nosotros podemos ver el antecedente. El día de ayer el arroz con pollo que preparó, ¿a qué temperatura salió? Está todavía en la memoria del horno Rational. Recomendaciones si les toca, por ejemplo, cuando fui a implementar el sistema HACCP en la minera Mate, Michichilca, en Huamachuco, es una minera exportadora de oro. El principal problema que tenía el cliente
fuera del tema de calidad, era el problema del arroz. Entonces ya querían sacar al concesionario, líder mundial acá, de esa concesión, porque no preparaban el arroz con la consistencia y el grado en la cual esperaba el cliente. Y ya había quejas de la gerencia de la propia minera. Entonces, ¿qué fue lo que se recomendó? Adquirir estos hornos, los hornos Rationer, exclusivamente para la preparación del arroz. Solamente porque ahí se tenían marmitas. Y sacar el arroz, cocinábamos para 2000 raciones. Entonces, cocinar el arroz en las marmitas, pues ustedes saben de que no te sale dañado, más en la altura, por más que utilicen el mejor arroz. Entonces se adquirió el horno Rationer y solamente se utilizaba para la elaboración del arroz. En cada bandeja nos alcanzaba para 50 raciones a 120 gramos. Entraban 18 bandejas, ¿correcto? Y se superó pues y se levantó todas esas observaciones que se tenían. Otro de los aspectos es que ustedes tienen que implementar un sistema de control, de reuniones con el cliente, en la cual el cliente exprese su grado de insatisfacción. Algunos lo llaman como el 100 team de calidad. En este caso, el jefe de operaciones del concesionario de alimentos se reúne con la gerencia del cliente y con los jefes de diferentes áreas una vez al mes, y en las cuales todas las áreas reportan las quejas que se hacen. Porque a veces tu administrador o las personas que están a cargo no te reportan. Entonces es ahí donde tú te enteras que tal día en el desayuno no hubo leche fresca en el servicio. En un proyecto minero eso es obligatorio, que a todos se les da un jarro de leche. Otro de los aspectos, el grado de temperatura. A veces de repente la línea no está a 65, 60, 65 grados, no está menos. Diferentes aspectos en los cuales te reportan y tú puedes hacer las acciones correctivas. En este caso la acción correctiva pues era el tema del arroz, ¿no? Y con el Rationer se levantó esa observación. Tienen que tener su formato de desinfección de insumos. Recuerden que todas las frutas, verduras y productos que no pasen por cocción tienen que ser desinfectados a 25, 50 partes por millón, etc. La norma no nos exige a qué concentración, solamente en la 749 nos exige la concentración de desinfección para el menaje, que tiene que ser a 200 partes por millón de cloro, solamente en la 749. En las demás normas, en ninguna te indican la concentración del desinfectante. Obviamente nosotros estimamos 50, 100 ppm de acuerdo a nuestros análisis microbiológicos de superficies vivas, superficies inertes que nosotros realizamos para garantizar nuestro programa de limpieza y desinfección. Muy bien. Evaluando todos esos aspectos van a generar su hoja de requerimiento con el apoyo del área logística. Tengo que implementar un comedor para 800 comensales, hice mi visita de diagnóstico, el cliente solamente tiene su campana extractora, tiene 2 cámaras congeladoras y tiene 4 áreas en las cuales se ha designado para la preparación, para la preelaboración y almacenamiento, y un área de residuos. Entonces, con todas esas ideas y con todo lo que hemos detallado en la visita de diagnóstico, elaboramos nuestra orden de requerimiento. ¿Qué cantidad de tablas vas a adquirir? ¿Cuántos dispensadores de refresquera? ¿Cuánta cantidad de platos? ¿Cuánta cantidad de formillones? ¿Ollas? Etc. ¿De qué características tienen que ser el material de los equipos? ¿La marca? ¿Bien? Entonces, toda esta hoja de requerimiento ustedes tienen que lo van a desarrollar hoy día en la parte práctica, que va a ser las 2 últimas horas. Cuando implementamos también un proyecto tenemos que establecer un organigrama. Ya tenemos que ir con esa idea. No es que ya yo implemento y ya ahí recién elaboro mi organigrama, ¿no? Todos tus procedimientos ya tienen que estar validados, sustentados en tu MOF, en tu ROF,
que tienen en tu política de la empresa, etc. Entonces, cuando vas a un proyecto, dependiendo de la magnitud del proyecto, ya tú tienes que estimar cuáles van a ser los cargos, la cantidad del personal, cuántos jefes de cocina vas a tener, cuántos subchefs, cuántos ayudantes de cocina, cuántos vajilleros, cuántos mozos, cuántos azafatas. Por ejemplo, este es un organigrama de una gerencia de operaciones, la asistencia, jefe de logística, contrato, contabilidad, el área de recursos humanos. En algunos casos, algunos servicios de alimentación prefieren tercializar el tema de selección de personal y de recursos humanos, en las cuales ya te desligas. Solamente ustedes hacen el requerimiento y la empresa te envía 3 postulantes, y de esos 3 tú los entrevistas y seleccionas a uno. Y si no, de repente esa persona renuncia a las 2 semanas, 3 semanas, la empresa a quien tú has pagado por la selección de ese personal te va a enviar su reemplazo. Hay una garantía por 2 meses. La diferencia es el costo. Te cobran cerca del promedio, es el 60% del sueldo. Si gana 2.000 soles, ya saben que tienen que dar 1.200 a la empresa tercializadora. Y por 2 meses, no solo no es para uno. Por ese motivo que algunos servicios de alimentación los contratan a su staff de psicólogos y ellos mismos seleccionan y reclutan a su personal. Tenemos que evaluar si es que en el proyecto se va a implementar una panadería, para considerar los equipos, todos los equipos de panadería, los hornos, placas y el personal también, obviamente, ¿sí? El personal que nosotros vamos a utilizar. Es un proyecto, por ejemplo, acá es de un proyecto minero, jefe de campamento, jefe de seguridad, jefe de calidad, cocina, jefe de cocina, y siempre en un proyecto minero se trabaja también con, ¿ves? No solamente el tema de alimentación, sino también se ve el tema de hotelería y el tema de mantenimiento, evaluar todos esos aspectos. Justo se les ha pasado, también está colgado en la web un archivo en Excel donde se considera todos los lineamientos, un ejemplo de proyecto de implementación. No sé si lo han revisado, ¿no? Los invito a que lo vean, es un proyecto de implementación. Bueno, y acá, bueno, se determina esta es la rotación del personal. En un proyecto minero se trabaja bajo un régimen rotativo, 14 por 7, 21%. Entonces, si yo estimé para la operación 20 trabajadores, pero mi régimen es 21 por 7, ¿puedo contratar solamente 20 trabajadores? No, tengo que tener más, cerca del doble de trabajadores. Entonces ahí estimamos la cantidad de comensales. Si nosotros revisamos la normativa sanitaria, en la normativa no nos precisan la cantidad de trabajadores que tiene que tener el servicio de alimentación por un número de comensales. Pero la gran mayoría de los servicios de alimentación trabajan bajo una proporción. Un trabajador por 50 comensales. Trabajador operativo. Correcto, no administrativo. Un trabajador operativo por 50 comensales. Por servicio. Entonces, si yo tengo una producción, por ejemplo, de 1000 raciones, ¿cuántos trabajadores tendría que tener? En cocina y en servicio, fuera de azafatas y de personal administrativo. Un trabajador por 50 comensales. 1000 raciones diarias, en promedio 20. Entonces ahí yo ya distribuyo jefe de cocina, segundo cocinero, ayudantes, mozo, si es camerita, azafata. Es en promedio, lo vuelvo a repetir. En la normativa no nos precisa, al menos la normativa sanitaria no nos precisa la cantidad de trabajadores que yo debo tener según los comensales.
según la cantidad de comensales. En la 019, si ustedes revisan el artículo 1, nos precisan de que la mínima cantidad de trabajadores para 500 comensales es 8. Es la única. Pero en la actualidad lo que utilizan los servicios de alimentación es una proporción. Por cada 50 comensales, un trabajador. Correcto, entonces 1000 comensales, 20 trabajadores. Y ahí distribuyo los trabajadores. Entonces acá se hace una distribución similar, en este caso considerando el tema rotativo, bajo el régimen rotativo. Muy bien. Otro de los aspectos que tenemos que detallar, ¿qué servicios vamos a dar? Si vamos a dar desayuno, almuerzo, cena, amanecida, comida transportada. Si es comida transportada, tenemos que evaluar los contenedores. Y donde más se retrasa es ponerle el alimento en estos contenedores, en la propia preparación. Sobre todo si hablas de volumen. O en las operaciones mineras que no cuentan con cablos, que se les envía las raciones en las loncheras térmicas. También más se demora poner la comida en las loncheras térmicas que el propio hecho de cocción. Entonces, si es comida transportada, tengo que adicionar un personal exclusivo para abastecer la comida transportada en la ciudad. Muy bien. Según ello, nosotros podemos determinar o hacer un estimado. Obviamente nosotros tenemos que participar en la negociación, o al menos en nuestra opinión, referente al costo del menú con el cual ese servicio de alimentación va a licitar, o al menos va a elaborar su propuesta técnica o su propuesta económica. Correcto. Siempre la gerencia de operaciones participa, tienen opinión, porque hay aspectos que elevan el costo: servicio, abastecimiento de agua, adquisición de equipos, salarial, correcto, etc. Entonces todos esos aspectos elevan el costo que el área de marketing, que generalmente son los que, o el área técnica, que son los que elaboran el presupuesto de la licitación, a veces no lo contemplan. Entonces el área de operaciones quienes ven todos esos aspectos y se puede recomendar. No, por tal servicio, desayuno con 6 soles, imposible, tiene que ser cortado, justificándose obviamente. Entonces ahí se hace una propuesta y con el servicio que van a dar. En la selección del personal nosotros tenemos que seleccionar al personal adecuado. Lo ideal es trabajar con profesionales con experiencia. En el caso de cocina, con profesionales con estudios en gastronomía, con los certificados que acrediten su capacitación y las constancias laborales. Porque hay mucho, por ejemplo, me ha sucedido, a veces se ha mandado, particularmente en el proyecto donde estoy, nosotros hacemos la propia empresa hace el reclutamiento de personal y hay un encargado que es el que entrevista al final al que va a liderar el equipo de cocina y al administrador. Y siempre al jefe de cocina, por política nuestra, lo mandamos a pasar un día de prueba para ver si efectivamente lo que dice en su currículum está plasmado en sus habilidades y competencias profesionales. Porque me ha sucedido de que un trabajador, un postulante, a cargo de jefe de cocina, me presentó diferentes certificados, constancia de trabajo de los concesionarios más grandes del Perú. Se le manda para el día de prueba y me sale quemando el arroz, quemando el estofado. Entonces, ¿dónde había sido adquirido esta constancia? Lo mismo sucede con administradores. Un administrador de profesión, ciencias administrativas, dentro de su malla curricular generalmente nunca han llevado un curso o un tema de administración de comedores o servicios de alimentación. Entonces, cuando asumen la administración, son pocos los que se adecúan al procedimiento. Constantemente hay mucha deserción. Entonces, ¿quiénes son los que
cubren particularmente las expectativas nutricionistas y también del área de turismo y hotelería. Asumen la administración y lo hacen muy bien. Así como también he conocido personas sin un título profesional que desempeñan muy bien el rol de administrador, sobre todo en un proyecto pequeño, con cientos comensales. Ustedes saben que en un servicio de alimentación se tiene que tener liderazgo, capacidad de respuesta, soluciones. Bien, entonces tenemos que ser detallistas en este aspecto, bien exigentes. Para eso nosotros tenemos que elaborar nuestro perfil. El perfil para el ayudante de cocina, el perfil para el jefe de cocina, el perfil para el administrador, perfil para el jefe de calidad, perfil para el nutricionista. Correcto, evaluando de acuerdo a las competencias profesionales. Muy bien. Entonces elaboramos el perfil para cada cargo y luego hacemos la selección de personas, en algunos casos terciarizada o la propia empresa. Establecemos las funciones y realizamos una inducción al personal. Inducción en base a los procedimientos de calidad, en base a los procedimientos operativos propios de la empresa y políticas, obviamente. Nunca inicien una operación con un personal no capacitado. Porque recuerden, es un proyecto nuevo. No saben las funciones que tienen que hacer. Entonces el ayudante de cocina no va a saber las funciones. Y recuerden que cuando se inicia, la etapa más complicada para iniciar un proyecto es el arranque. Y cuando ustedes inicien un proyecto, tienen que estar presentes. Particularmente en todos los proyectos que yo inicio, estoy ahí. Me ha tocado, por ejemplo, el 2011, recibir el año nuevo en el proyecto. ¿Por qué? Porque teníamos que arrancar el día 1 de enero. Y obviamente nos dieron solamente 3 días para implementar el comedor, porque la operación no se podía pagar. El concesionario salió un 28 de diciembre y nosotros teníamos que arrancar el 3. Y teníamos que estar ahí. Jefe logístico, justo ahí está Cristian, cuando implementamos el comedor. Tuvimos que sacrificar varias cosas, pero el día de arranque, gerencia de operaciones, gerencia de logística y todo el equipo. ¿Correcto? Y lo que recibimos fue que los concesionarios anteriores siempre habían tenido problemas en el servicio de inicio. No se conoce al cliente, hay dificultades, retrasos. Entonces nosotros, obviamente, en la visita de diagnóstico no es que visitas el concesionario un día, no, se visita varios días. Es más, particularmente en mi caso, siempre mando al jefe de cocina como un espía. Anda 3 días, 4 días, evalúa. Una consulta, para realizar esa visita de diagnóstico, ¿se tiene que mandar un documento? ¿Se permite el acceso? Cuando tú ya ganaste la licitación y uno lo pone como parte de la cosa. ¿Quieres que arranque el proyecto? Yo tengo que hacer mi visita de diagnóstico. Tienes que hacerlo. Es incómodo para la otra parte. Para la otra parte es incómodo, te ponen limitantes, te ponen trabas, te indican no puedes ingresar a mi servicio, te ponen serias limitantes, pero uno tiene que ingresar con autorización del cliente. Es más, con el cliente, no sé si es el cliente, pero es una facilidad. Tal vez a tu personal que está viendo el movimiento no le dejen ingresar, pero ellos están ahí sentados viendo el flujo, cómo es el flujo de comensales, a qué hora atienden, quién es el que está en la línea. Solamente esto, obviamente nosotros no vamos a hacer lo mismo que hace el concesionario, no, porque si no estaríamos replicando los mismos procedimientos. Eso nos sirve a nosotros para ver en qué errores está fallando y cómo nosotros tenemos que hacer para subsanar esos errores y mejorar. Y al momento de iniciar un proyecto, pues superar las expectativas. Y siempre tener ese logro de que este arranque fue muy bueno y mantener el proyecto ahí, porque a veces sucede que se inicia muy bien las 2 semanas y de ahí ya como sale la gente, tu equipo que te implementa los comedores empieza el bajón. Entonces hay que siempre visitar los proyectos, mantener una constante comunicación, procedimientos en tu equipo de trabajo, tus jefes, tus supervisores de cada
de cada proyecto siempre tiene que ser tu mano derecha. Y ustedes siempre ahí monitorearlos, vigilarlos. Y hacer visitas inopinadas, ¿no? Que son visitas inopinadas, que en cualquier momento ustedes se aparecen en el proyecto para ver cómo. Gracias. Aquí alguna pregunta, alguna consulta. Por ejemplo, hay casos en los cuales me sucedió también en un proyecto, el concesionario a cargo nuestro ganó la licitación. Entonces, como el otro concesionario y nosotros iniciábamos todavía en 2 meses, se ganó la licitación en octubre y nosotros iniciábamos en enero. Entonces, ¿qué sucedió? Que el otro concesionario, falta de profesionalismo, si yo ya no voy a estar el próximo año, ¿sabes qué? Solamente te atiendo hasta el domingo. El cliente me llama desesperado, ¿sabes qué? El cliente el concesionario X solamente nos va a atender hasta el día domingo, que era un día jueves. En 3 días, el lunes sí o sí, ustedes ingresan el mismo domingo a las 6 de la tarde y el lunes me sacan la producción. ¿Asumen el reto? ¿Sí? Ya ganaste la licitación. Contrato de 3 años. Por eso es que siempre en un proyecto grande tienes que tener un stock de equipos. Al menos lo básico. Sí, inicio, pero vamos a tener estas limitaciones. Y es más, otro de los aspectos es la negociación de tu área de logística. Por ejemplo, si bien es cierto, no arrancamos con equipos nuevos como es la política de la empresa, porque el proveedor nos prestó ciertos equipos. Porque nuestros equipos recién se estaban cotizando y mandando a hacer. Entonces, ¿sabes qué? Necesito para el día de mañana tales equipos. Mira, no tengo de la medida que me pides, pero tengo esto. Préstamelos hasta aquí. Claro, en esos casos ya tengo conocimiento de que usted menciona, ¿no? Que el domingo terminaba el contrato y el lunes tenía que incorporarse. Sin embargo, su contrato empezaba en el 5, digamos, el día viernes. No hay forma de negarse. O sea, ahí ya depende de la capacidad. Depende de la capacidad del. Si por ejemplo en este caso yo no tendría el soporte financiero, si no tendría el soporte logístico para poder implementar como área de operaciones ese proyecto, no lo hago. Pero si tengo dentro de mis fortalezas un jefe de logística que va a trabajar las 24 horas del día durante todos esos días y va a hacer las cotizaciones y va a hacer las negociaciones con el cliente a fin de comprar esos equipos. Porque es más, ahí no trabaja solamente con un proveedor. Lo que se hace, a un proveedor le compras lo que tiene ya hecho, a otro lo que ya tiene ya hecho. Pues, en este rubro no solamente pues están negocios y la empresa de Oscar, que son negocios y proyectos gastronómicos, no hay varios. Pero no todos ellos tienen en stock el número que nosotros necesitamos. Pero sí hay una capacidad financiera en la cual ustedes pueden comprarlo en efectivo y ya tienen dentro de su mostrador equipos ya hechos. Pero si no hay esa capacidad financiera, evaluarlo para arrancar. ¿Correcto? Pero de ser posible. Y recuerden que siempre hay que asumir retos. Entonces, evaluar, hacer nuestro planeamiento estratégico, el layout, el diseño y evaluar las características de los equipos, la cantidad de trabajadores, capacitarlos y arrancar. En este caso, por ejemplo, obviamente yo no arranqué con personal nuevo. ¿Qué fue lo que hice? De todos mis proyectos saqué a los referentes y con ellos iniciamos. Y luego recién en el transcurso de la semana fui mandando personal nuevo para que pase su capacitación. Y a las otras operaciones que ya funcionaban, empecé a cubrir los puestos de ellos. Porque no podía iniciar pues con personal nuevo, que no sabe el procedimiento. No, ahí tienes que enviar a tus líderes. Ustedes saben, cuando tienen un proyecto a cargo siempre hay 2 o 3 que se identifican, que se comprometen y que cumplen sus funciones y que son los referentes. Y a ellos son los que los seleccionan para aperturar nuevos. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? En una imagen que pasó, vi un dispensador de cuchillos. Se pegan, ¿no? Sí, Es un mercado.
¿Eso pasa por seguridad? Sí, en este caso, lo que pasa es que en realidad este dispensador es cuando nosotros cuando no estamos en producción. Dejo los cuchillos de un día para otro. Porque recuerden que todos nuestros cuchillos, todas nuestras tablas de picar tienen que estar sumergidas en la solución desinfectante durante las horas de producción. Pero por ejemplo, si yo dejo mi servicio, solamente doy almuerzo, mi servicio termina a las 5 de la tarde. Si lo dejo sumergido en el agua con cloro, esa solución me dura 3 horas. Luego es simplemente como que el cuchillo estuviera sumergido en agua. Entonces en estos casos, lavo, lo desinfecto y lo dejo en su dispensador. También hay dispensador para tablas de picar, o organizador de tablas. Pero recuerden, durante la producción tiene que estar sumergido en tu solución desinfectante. Otra parte que no le comprendí bien es que habló que en una primera etapa era la etapa de implementación de operaciones, la segunda era de calidad, pero en la inducción pues yo el personal tengo que hablar de calidad y enseñar. No, claro, en la inducción lo que pasa es que un tema es implementar un sistema de calidad. Cuando yo implemento un sistema de calidad, tengo que implementar el BPM, mis POEs y a futuro validar tu plan HACCP, correcto. Pero esto requiere tiempo, requiere procedimiento, requiere que tus operaciones estén controladas en tiempo, producción, número de trabajadores. Se refiere entonces A la implementación del sistema. Pero eso no exime del cumplimiento de las buenas prácticas de administración, de tus principios generales de higiene, etc. Sino ya como sistema de gestión de calidad. Y recuerden que acá un servicio de alimentación, hablando de restaurantes, ¿cuántos restaurantes de Lima, 100%, tienen implementado un sistema de gestión de calidad? 1%. Solamente el 1% de los restaurantes de Lima tienen implementado un sistema de gestión de calidad. Y recuerden que ahora con la modificatoria de la 007, antes el decreto supremo 007, aprobado el año 98, eximía a las pymes y a las pequeñas empresas el cumplimiento o la certificación de un sistema de calidad. Pero en la actualidad, en marzo del 2014, se publicó la modificatoria de la 007, en la cual se indica: toda pequeña empresa, microempresa, pequeña empresa, tiene que tener validado su BPM y su POES, y tiene que tener su certificado de principios generales emitido por la autoridad, ¿sí? Entonces, para que tengan implementados sus principios generales de higiene, tienen que cumplir con las BPM. Y no solamente restaurantes, servicios de alimentación, sino también concesionarios que brindan servicio de alimentación a establecimientos de salud. Y en la norma nos indica, la 749, artículo 12, que todo servicio de alimentación que brinde alimentación en un establecimiento de salud deberá solicitar su certificado de principios generales de higiene. Incluye el cumplimiento de las BPM y cumplimiento de los... Entonces, primero yo controlo mi operación, mi flujo, mi proceso, mi tiempo. Luego recién puedo solicitar la certificación de tus principios generales de higiene o procedimientos de calidad. A eso me refería. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Ninguna? ¿Hay más preguntas? ¿Puedes mencionar algunas de las empresas que están en ese 1%? De los restaurantes que están en el 1%, uno por ejemplo podemos ver de las cadenas, las franquicias, KFC,
Rocky. Y la realización Correcto, de los restaurantes, hay un restaurante de Astrid y Gastón, también tiene, y hay. Es más, ustedes por ejemplo entran al portal de la Municipalidad de Lima, ahí dentro de su brochure salen algunos restaurantes que están certificados. Hay otros, no confundan certificados como sus principios generales tienen, hay otros que tienen certificados como restaurante saludable, es muy distinto. Muy bien. Y un servicio de alimentación, un concesionario definitivamente, ser competitivo en el mercado tiene que tener implementado su sistema básico, si no se limita bastante, sobre todo no va a poder acceder a una licitación de un proyecto minero, etc. Entonces, ustedes si están en un servicio de alimentación y no tienen implementado el sistema FASA, participen del proyecto de validación. Correcto, vamos a dar un receso de 10 minutos para que les entreguen unos break y de ahí continuamos con la ponencia de Cristian.